En el siguiente video hablaremos de tecnologías de separación, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Primero iremos paso a paso y veremos cómo es el proceso de diseño. En primer lugar deberemos caracterizar el agua cruda o de alimentación. Esta podrá ser subterránea, superficial o de reuso. Luego determinar la calidad de salida según su utilización. Podrá ser agua de bebida o ser utilizada en un proceso para fabricación, etc. Debemos determinar también la cantidad requerida. Eso va a modificar la envergadura de la planta de tratamiento. Haremos un diagrama de proceso, definiremos las partes integrantes del proceso de potabilización. Veremos aspectos adicionales al diseño, como puede ser monitoreo, mantenimiento, instrumental de control, disponibilidad de espacio, seguridad e higiene, requerimientos reglamentarios, puntos de descarga de drenajes, requerimientos de transmisión de datos, etc. Y también sobre el final del video, veremos un caso práctico, un caso real, donde evaluaremos también lo que es costos, tanto costos de la planta de tratamiento como los costos de los repuestos, como los filtros, el antiencrustante, el lavado de los filtros. Veremos lo que tiene que ver con los costos, ya que estuve viendo algunos videos y es una pregunta que constantemente se hace. Bueno, para evaluar las características del agua cruda, básicamente podemos separarlos en dos. Una es aguas superficiales, es decir, de un río, de un lago, etc., y aguas subterráneas. En general, las aguas superficiales son más susceptibles a bacterias y otros microorganismos, florecimiento de algas, contaminación química natural, potencial de productos secundarios de la desinfección, como por ejemplo los trialometanos, contaminación química de pesticidas y elementos que le aportan olor y sabor al agua. Y por otro lado, en las aguas subterráneas en general hay menos material orgánico, menos acceso animal, menos contaminación por lixiviación. Hay mayor sólidos totales disueltos. Eso es algo que es una desventaja para la utilización de ósmosis inversa. Y la calidad en general es constante en el tiempo, pero también consistente si es que está contaminado ya. Bueno, tipos de contaminantes: iones disueltos. En el agua superficial es bajo a moderado, en cambio en el agua subterránea es alto. En el caso de orgánicos disueltos, en el agua superficial es alto y en el agua subterránea es bajo a moderado. Microorganismos, en el agua superficial es moderado y en el agua subterránea es bajo. Y partículas, en el agua superficial es alto a moderado y el agua subterránea es bajo. Veamos cómo es el diagrama del proceso. Más allá si esto es tratado por intercambio iónico o no. Por un lado tenemos al principio de la cadena tenemos el agua cruda, luego haremos un pretratamiento con carbón activado, coagulación, dosificación química. Luego los tratamientos podrán ser de ósmosis inversa y otros tratamientos con membrana, que ya lo vamos a ver. Electrodiálisis, tratamiento convencional con filtros de arena, rápidos, lentos, etc. Intercambio iónico o filtración directa. Y luego haremos un post-tratamiento, si lo amerita, si es necesario. Seguramente haremos una desinfección final, tal vez lo pasaremos por carbón activado o haremos un pulido con intercambio iónico u ósmosis inversa.
Luego de todos estos tratamientos, este pretratamiento, el tratamiento y el posttratamiento, ahí tenemos, sobre el final, tenemos el agua tratada. Vamos a ver tecnología de membranas. La tecnología de membranas es un término genérico para una serie de procesos de separación diferentes y muy característicos, como ser micro, ultra y nanofiltración y ósmosis inversa. Estos procesos son del mismo tipo porque en todos ellos se utiliza una membrana semipermeable. Estos sistemas se utilizan cada vez más a menudo para el tratamiento de agua procedente de fuentes subterráneas, superficiales o residuales. La membrana actúa como un filtro de separación selectiva muy específico que dejará pasar el agua mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. La filtración de membrana se puede utilizar como una alternativa a la floculación y sedimentación. Ahora les voy a poner a su derecha, van a tener el vínculo con las plantas potabilizadoras de agua y ahí es donde vemos floculación y sedimentación. La absorción por filtro de carbono activado, intercambio iónicos, también tenemos un video acerca de intercambio iónicos que también lo voy a colocar a su derecha de la pantalla. Y destilación. Cuando se utiliza para retirar partículas más grandes, se aplica la micro y ultrafiltración. Debido al carácter abierto de las membranas, su productividad es alta, mientras que las diferencias de presión son bajas. Cuando se necesita desalinizar agua, se aplica nanofiltración y ósmosis inversa. En estas, las membranas no actúan según el principio de porosidad. La separación ocurre por difusión a través de la membrana. La presión requerida para realizar la nanofiltración y la ósmosis inversa es mucho más alta que la requerida para la microfiltración y ultrafiltración, mientras que la productividad es mucho más baja. Acá vemos un pequeño diagrama donde vemos en una primera imagen la microfiltración. Podemos filtrar partículas de 10 micrómetros a 100 nanómetros, ¿sí? Van a pasar los coloides, pasarán los virus, el color, la dureza, pesticidas, sales, todo esto atraviesan la membrana y quedan retenidas en la membrana bacterias, criptos, yarda. Mientras que en la ultrafiltración es una membrana más cerrada, de malla más cerrada, permite el paso de entre 100 y 10 nanómetros y quedan retenidas los coloides y virus, así como la yarda, criptobacterias, ¿sí? Y deja pasar el color, la dureza, pesticidas, sales y agua. En el caso de la nanofiltración, tiene una malla cerrada y deja pasar elementos de entre 10 y 1 nanómetro, ¿sí? Entonces queda retenida todo lo anterior más dureza y pesticidas, color, dureza y pesticidas. Y pueden atravesar la membrana las sales y el agua. Mientras que en la ósmosis inversa, la membrana deja pasar elementos menores a 1 nanómetro, quedan retenidas en ella las sales y solamente va a pasar el agua y en todos los casos, en el caso de que haya un gas, como por ejemplo el dióxido de carbono o cualquier otro gas, sí va a poder atravesar la membrana. Eso habitualmente no se dice, pero es así. Puede pasar, volviendo a esto, puede pasar de que el agua, una vez que atravesó la membrana de ósmosis inversa, no tiene pH neutro, tiene un pH ácido. ¿Por qué? Porque seguramente aumentó la concentración de dióxido de carbono que atravesó cada una de estas etapas que mencioné anteriormente. Bueno, y acá más o menos igual al cuadrito anterior, la microfiltración remueve bacterias y coloides grandes, separación de precipitados y coagulados, ¿sí?
Y el método tradicional comparable puede ser la ozonización, la radiación UV, cloración, filtro de arena, bioreactores, unidad de coagulación y sedimentación. Todo esto, parte de esto, lo hemos visto en el video anterior de plantas potabilizadoras. El proceso de ultrafiltración retiene todos los anteriores más virus, proteínas de alto peso molecular, y los métodos tradicionales comparables son filtro de arena, bioreactores, carbón activado. Es decir, antes, cuando no se utilizaba la ultrafiltración porque no estaban desarrolladas las membranas de la forma que están desarrolladas hoy, igualmente estos procesos se hacían con filtros de arena, bioreactores y carbones activados, y se siguen haciendo de esta forma. Nanofiltración retiene todos los anteriores, iones divalentes, trivalentes, color y olor, y los métodos tradicionales que se pueden comparar son el método convencional con cal, ¿sí? Se arroja cal en la solución, en el agua, y esto genera un precipitado de estos iones divalentes, trivalentes, color y olor, y luego se extrae, ¿sí? También se puede utilizar intercambio iónico, y en el proceso de ósmosis inversa, bueno, se retienen todos los anteriores y los iones monovalentes. El proceso que se utilizaba antiguamente o en forma tradicional y que en algunos casos se sigue utilizando es la destilación, evaporación e intercambio iónico. Y por último, la electrodiálisis, que ya veremos algún video específico de estos. También las sustancias que remueven son las sales iónicas disueltas, y otro método comparable que también es efectivo es el de intercambio iónico. Acá no lo dice, pero deja pasar gases, estas membranas. Bueno, hablemos específicamente de la micro y de la ultrafiltración. El principio de la micro y ultrafiltración es la separación física. El tamaño de poro de la membrana es el que determina hasta qué punto son eliminados los sólidos disueltos. La turbidez y los microorganismos. La sustancia de mayor tamaño que los poros de la membrana son retenidas totalmente, ¿sí? Funciona como un colador, como un filtro. La microfiltración. Las membranas utilizadas para la microfiltración tienen un tamaño de poro de 10 micrones a 100 nanómetros. Las membranas de microfiltración retienen todos los hongos, bacterias y partes de la contaminación viral, aquellos que están acoplados a las bacterias. Algunos ejemplos de aplicaciones de la microfiltración son esterilización por frío de bebidas y productos farmacéuticos, aclaramiento de zumo de frutas, vinos y cervezas, separación de bacterias del agua, tratamiento biológico de aguas residuales, tratamiento de efluentes, separación de emulsiones de agua y aceite. Y pretratamiento nos va a servir como un pretratamiento del agua para nanofiltración y ósmosis inversa. Separación sólido-líquido para farmacias e industrias alimenticias también. Vamos a ver la ultrafiltración. Para la eliminación completa de virus se requiere la ultrafiltración. Los poros de la membrana de ultrafiltración pueden retirar de los fluidos partículas de entre 100 y 10 nanómetros. Ejemplos de los campos en los que se aplica la ultrafiltración son industria de productos lácteos, industria alimentaria, industria metalúrgica, industria textil. En la aplicación de estas tecnologías es importante el pretratamiento del agua, ya que el ensuciamiento de las membranas perjudica fácilmente el proceso de purificación. Para prevenir que las membranas sean dañadas por partículas duras y cortantes, el agua debe ser prefiltrada antes de realizar los procesos de microfiltración y ultrafiltración. Entonces lo que se podría hacer es colocar un filtro multimedia de arena y grava, por ejemplo.
La ultrafiltración también puede aplicarse para el pretratamiento de agua antes de la ósmosis inversa, sí, como en el caso anterior. Veremos que la ósmosis inversa, si bien es un tratamiento en sí, previo a la ósmosis inversa habrá varios pretratamientos, y esos pretratamientos seguramente incluirán microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Las técnicas de purificación adicionales a estos tratamientos son desinfección, filtración por carbón activo, etc. Siempre, y lo vamos a ver, siempre va a haber una desinfección posterior, no previa, porque el cloro puede dañar la membrana, pero la normativa argentina, el Código Alimentario argentino, nos dice o nos pide una cloración residual, o tiene que haber en el agua un cloro residual de 0,2 miligramos por litro como mínimo, ¿sí? Entonces, utilicemos la tecnología que utilicemos para tratar el agua y para eliminar todas las bacterias, virus, partículas y demás, siempre vamos a tener que desinfectar al final y dejar ese cloro residual. Bueno, veamos nanofiltración y ósmosis inversa. En la nanofiltración es un proceso básicamente aplicado a la purificación del agua potable. Su principal uso es ablandamiento del agua, decoloración, eliminación de sustancias orgánicas y eliminación de microcontaminantes. Es un proceso donde se aplica alta presión a las membranas para producir la separación basada en el tamaño molecular. La técnica es principalmente aplicada para la eliminación de sustancias orgánicas, tales como microcontaminantes e iones multivalentes. La membrana de nanofiltración retienen moderadamente las sales univalentes. Otras aplicaciones de la nanofiltración son eliminación de pesticidas de las aguas subterráneas, eliminación de metales pesados de las aguas residuales, reciclaje de aguas residuales en lavanderías, ablandamiento del agua y eliminación de nitratos. Bueno, veamos qué es ósmosis inversa. En principio deberemos ver qué es ósmosis. La ósmosis está basada en la búsqueda fundamental del equilibrio, es decir, si dos fluidos que contienen diferente concentración de sólidos disueltos son puestos en contacto, estos se mezclarán hasta que la concentración se uniformice. Cuando estos fluidos están separados por una membrana, y acá lo vemos, una membrana semipermeable, este caso, que deja pasar el fluido y no los sólidos disueltos, el fluido que contenga menor concentración, ¿sí? El de las 0 partes por millón, se moverá a través de la membrana hacia el fluido que contenga mayor concentración de sólidos disueltos. ¿Sí? Se tiende a un equilibrio, a minimizar la concentración o a equilibrar las concentraciones de los fluidos de un lado y del otro de la membrana. Después de un tiempo, el nivel de agua será mayor en uno de los lados de la membrana, como muestra esta figura. ¿Sí? Acá aumentó la concentración o se quedó en 0. Y este otro disminuyó la concentración y se produjo una diferencia de nivel o una diferencia de presión, y esta diferencia de presión en la altura se denomina presión osmótica. Aplicando en la columna del fluido una presión superior a la osmótica, obtendremos el efecto inverso, es decir, si yo de este lado, del lado del fluido con mayor concentración, aplico una presión mayor que la osmótica, el proceso irá como en reversa.
¿sí? Obtendremos el efecto inverso. Los fluidos son presionados de vuelta a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos permanecen en la columna. Es decir, los sólidos disueltos quedarán de este lado y el agua y alguna porción pequeña de sólidos va a pasar de este otro lado. Para esto tendremos que ejercer una presión superior a la osmótica sobre el recipiente de mayor concentración. Usando esta técnica se elimina la mayor parte del contenido en sales del agua. Y recalco, se elimina la mayor parte, no quiere decir que se elimine el 100% de las sales, y ya lo vamos a ver más adelante. Las aplicaciones de la ósmosis inversa son ablandamiento del agua, producción de agua potable y para procesos, industria alimenticia, industria de galvanizados, industria láctea. El pretratamiento del agua de abastecimiento para las instalaciones de nanofiltración y ósmosis inversa influye notablemente en la eficacia de la instalación. El contenido de materia orgánica y de bacterias debe ser tan bajas como sea posible para prevenir la llamada bioobstrucción de las membranas. Es decir, no solamente tengo que filtrar partículas, sino tengo que filtrar bacterias y materia orgánica para evitar esta bioobstrucción. Se me puede generar una colonia de bacterias en la membrana y eso me inhabilita o disminuye drásticamente la vida útil de esta membrana. La aplicación del pretratamiento tiene varios beneficios. La membrana tiene una mayor vida útil, ya veremos los costos de la membrana, y es por eso tan importante mantener la vida útil de la misma. El tiempo de producción entre lavado es mayor, las tareas de mantenimiento se simplifican, son menores los costos de utilización, ¿sí? Y acá vemos algunas fotos, ahora vamos a ver los filtros en detalle y vamos a ver después los costos de una planta similar a esta de 20 metros cúbicos hora. Pretratamiento previo a la ósmosis inversa, dice acá RO, porque, bueno, en inglés estas son las siglas de reverse osmosis. Pretratamiento es un proceso o serie de procesos para remover o reducir constituyentes que causan problemas de ensuciamiento, precipitación de sales, crecimiento biológico, oxidación. Entre las principales tecnologías de pretratamiento son filtración multimedia y especiales, ¿sí? Para eliminar los sólidos suspendidos, lo que ya vimos en el video de plantas de potabilizadoras, donde teníamos filtros de arena, filtros rápidos, filtros lentos, etc. Filtros especiales para eliminar arsénico, hierro, manganeso, membranas de microfiltración, filtración de cartucho, ultrafiltración, ablandamiento por intercambio iónico, carbón activado y barrido orgánico, desinfección UV, desinfección de ozono. Es decir, todo esto tendríamos que utilizarlo como pretratamiento para la ósmosis inversa. Acá vemos algunas plantas. Esta planta podría parecerse a una que vamos a ver los costos. Otras plantas. Y acá vemos el filtro. Vemos el filtro y vemos cómo es el pasaje del agua. Esta es la alimentación. En rojo tenemos la alimentación. Parte de esa agua ingresa al filtro, es filtrada y va a formar parte del permeado, es decir, el líquido tratado, y otra parte que no pueda atravesar la membrana va a ser el concentrado, es decir, el líquido de rechazo. En este tipo de tratamientos voy a tener por un lado un permeado, que va a ser el agua tratada, y voy a tener un rechazo,
¿sí? Acá vemos un esquema. Esta es la alimentación. Previo a la... necesitaremos un ajuste del pH, seguramente para evitar la formación de colonias bacterianas. Va a haber un microfiltro, ¿sí? Y luego, con una determinada presión, que es una presión importante, ya lo vamos a ver, vamos a bombear al sistema de ósmosis inversa. Este sistema va a estar integrado por una membrana, como ya lo vimos, que es esta que está acá. Parte del líquido será tratado, va a atravesar la membrana y será parte del permeado, y otra parte tendrá que ir a un drenaje, ¿sí? O, ya vamos a ver, este líquido concentrado también lo podemos hacer pasar por otra membrana de ósmosis inversa para aumentar el permeado. Acá hay otro detalle. Esta sería la alimentación de agua. Este es el permeado por un lado y por otro lado el concentrado, es decir, lo que rechazó la membrana. Composición de las membranas. Una membrana puede estar formada por 3 capas, por ejemplo, una ultrafina de poliamida en el exterior, es la responsable de la selectividad, dando excelentes flujos de agua, alto rechazo a las sales, sílice y excelente resistencia química. Bien. Una capa intermedia microporosa de polisulfona que sirve de soporte y ofrece la porosidad y la fortaleza física necesaria. Es resistente a la compactación bajo presiones de trabajo de la ósmosis inversa. La tercera capa de poliéster, muy fuerte, que proporciona un soporte estructural subyacente constituido por un tejido no trenzado, ¿no? Y acá tenemos también una tablita donde tenemos los diferentes procesos: microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, y el tipo de membranas que se utilizan en cada caso. Y vemos si es importante ver que para la microfiltración necesitamos presiones menores a 2 bares. Con esa presión está bien, y bueno, no vamos a volver a decir qué es lo que filtra, ¿no? Partículas, hongos, etc. Ahora, en la ultrafiltración necesitamos presiones ya entre 2 y 10 bares, que es equivalente a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, que es equivalente a 100 metros columna de agua. Si yo, en lugar de hacerlo con una bomba, imagínense que lo hiciera con un tanque elevado, ese tanque debería estar a 100 metros de altura. Y para la nanofiltración y la ósmosis inversa voy a requerir una presión de entre 5 y 100 bares, o entre 5 y 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o entre 50 y 1000 metros columna de agua. Acá volvemos a ver el esquema donde ingresa 100 metros cúbicos por hora, es permeado 75, es decir, un 75% del agua cruda, y sale concentrado con una determinada concentración que ya vamos a ver, al desagüe o a otra membrana de ósmosis inversa en paralelo. Acá vemos la planta, el diagrama del proceso. Vemos que no es tan sencillo. La ósmosis inversa es una pequeña parte, es una integrante del proceso, pero como dijimos, tiene que haber pretratamientos, tiene que haber, por ejemplo, supongamos que esto es agua, una extracción subterránea. Tenemos una batería de pozos que envía el líquido a una cisterna, donde habrá diferentes elementos, como por ejemplo sectores on-off del nivel de comando remoto, habrá también un sensor analógico de caudal y demás. A la salida de esto habrá manómetro, presóstato, ¿qué más? Habrá sensores de presión, ¿sí? Parte de esta agua
se va a ir al agua de consumo, es decir, no se va a tratar el 100% del agua, no va a pasar a través de la planta de ósmosis inversa el 100% del agua, sino que va a pasar un determinado porcentaje, ¿sí? Y otro porcentaje de agua cruda se va a mezclar con el agua tratada. Bien, y va a haber otro porcentaje, por ejemplo acá dice que 50 metros cúbicos van a pasar a través de la planta de ósmosis inversa. 20 metros cúbicos van a pasar, va a ser agua cruda, ¿sí? Previo pasaje por una válvula reguladora, un caudalímetro electromagnético, ¿sí? Entonces, va a haber de ese 50% que va a pasar por la planta de ósmosis inversa, va a haber de ese 50 metros cúbicos por hora, va a haber 10 metros cúbicos por hora que me lo va a rechazar, entonces van a ir al desagüe. De acá de la planta van a salir 40 metros cúbicos hora, y estos sumados al caudal de agua cruda con la cual lo vamos a mezclar, me va a dar 40 más 20, 60 metros cúbicos por hora de agua de mezcla. Todo esto irá a una cisterna y se bombeará a la red. Y en simultáneo, mientras se está bombeando a la red, tendré que inyectarle cloro, por lo que yo les comentaba de que la normativa me pide que tenga una determinada cantidad de cloro, sí o sí, para mantener una desinfección residual, y que la red, si tiene algún problema, alguna rotura o en la red hay algún material orgánico, sea oxidado por ese cloro residual y no llegue la contaminación a las viviendas. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, si acá yo tengo 1000 partes por millón de agua cruda, el permeado saldrá con 20 partes por millón, es decir, no sale con 0, sino va a salir con 20 partes por millón, y el concentrado va a salir con 3.940 partes por millón. ¿Sí? Entonces, con el agua, con el concentrado, con el agua de rechazo, no voy a poder hacer, va a tener que ir directamente al desagüe, no voy a poder ni siquiera regar las plantas con este nivel de sales, de concentración de sales. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no con el rechazo lo hago pasar otra vez por ósmosis inversa, ¿no? Entonces acá vemos una primera etapa con 2 tubos por cada etapa, 2 filtros, ¿sí? Donde el agua de alimentación, parte se convierte en permeado y otra parte es agua de rechazo, y esa agua de rechazo pasa por una segunda etapa donde tengo un tubo, ¿sí? Y también voy a tener agua de permeado, agua que va a estar tratada, y también voy a tener rechazo sobre esa. El rechazo no lo puedo evitar. Lo puedo disminuir, pero no lo puedo evitar. Típicamente los sistemas de ósmosis inversa tienen 2 etapas con 50% de recuperación cada una. Esto permite alto flujo sobre las membranas y permite aumentar la recuperación en algunos casos hasta el 80%. Vamos a ver un poco sobre el lavado de membranas. La superficie de la membrana se ensucia periódicamente. Las consecuencias son menor caudal de producto, mayor pasaje de sales. Los elementos que afectan el rendimiento de las membranas son sólidos en suspensión depositados, incrustaciones, agentes oxidantes, materia orgánica. ¿Cuándo debemos lavar las membranas? Bueno, cuando el caudal de permeado disminuye en un 10% o la concentración normalizada de sales de permeado aumenta un 10%,
o la presión diferencial por etapa aumenta un 10%. Y si no lo hacemos, bueno, la recuperación de rendimiento será mayor, habrá daños irreversibles sobre la membrana. Sí, entonces para el lavado, la unidad de lavado, necesitaremos un tanque para contener la solución de limpieza, bomba de acero inoxidable, un caudal de entre 9 y 11 metros cúbicos por hora, una presión entre 1,5 y 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, filtro de partículas, sistema de calefacción de la solución, porque todo esto se hará con agua, ahora lo vamos a ver, con agua caliente. Esta agua caliente lo que va a hacer es disminuir la viscosidad del líquido y entonces va a permitir una mayor limpieza. Incluso cuando se dimensiona un filtro se tiene en cuenta la temperatura. Se supone o se trata que la temperatura no esté por debajo de los 18 grados, porque esto haría más viscosa el agua y sería más difícil el permeado, disminuiría el permeado. ¿Cómo es el proceso de limpieza? Bueno, una preparación de la solución, ajuste de pH, desplazamiento del agua con solución de lavado. Sí, hay que controlar la estabilidad del pH y la temperatura. Recirculación de la solución por entre 45 y 120 minutos. Enjuague. Y como recomendación se deben limpiar las etapas por separado. Sí, acá vemos contralavados y lavados. Tienen una duración típica de entre 15 y 60 minutos. El contralavado tiene una duración típica de 30 y 50 segundos. Y el lavado con químicos, sí, va a llevar entre 6 y 48 horas. El porcentaje de recovery, que sería el porcentaje de recuperación, que es el permeado dividido la alimentación, lo típico estaría entre 80 y 95% luego del lavado con químicos. Y el lavado, el clean in place, que sería el lavado en el lugar, que es un lavado más frecuente, se hace aproximadamente entre 30 y 90 días. Acá vemos qué es lo que pasa con la presión transmembrana a lo largo del tiempo. Entonces vemos que esa presión en un primer momento es la máxima, luego va disminuyendo hasta que se hace un contralavado, ahí aumenta y se hacen consecutivos contralavados hasta que en determinado momento requiere un lavado utilizando químicos. Pero la presión transmembrana no va a volver al punto cero, al punto de partida o al punto máximo, más que el punto cero, digamos al punto máximo, sino que habrá un ensuciamiento irreversible. Bueno, tenemos que los contralavados son de alta frecuencia, se utilizan aire, agua, remueve sólidos. El lavado en el lugar tiene menor frecuencia y utiliza químicos y remueve orgánicos y remueve inorgánicos. Sí, acá en esta tablita vamos a ver los contaminantes, cuál es el agente de limpieza para esos contaminantes y los valores de pH y de temperatura requeridos. Sí, fíjense de que hay pH muy bajos, hay lavados con ácidos y hay lavados con bases. ¿Sí? Y cada uno de estos lavados lo que hace es limpiar o eliminar contaminantes distintos. ¿Sí? Por esto, por ejemplo, este lavado ácido de pH 2 va a eliminar sales precipitadas, hidróxidos y metales, y este otro pH, este otro agente de limpieza, el lauril sulfato de sodio, que es un elemento básico,
de un pH muy alto, va a eliminar coloides, biofilms y materia orgánica. Ahora yo creo que esto es lo que más le va a interesar. Este es un caso práctico, un caso real. Yo pedí cotización para unas plantas de tratamiento por ósmosis inversa hace un tiempo. Nosotros en nuestra red teníamos pozos que estaban por encima de nitratos en cuanto a la normativa. Por ejemplo, vamos a ver estos casos. Pozo 1, 15 HP. El caudal de ese pozo era de 50 metros cúbicos por hora. La concentración de nitratos del agua cruda era de 62 miligramos por litro. Y entonces, para esto, nosotros pedimos la cotización de una planta de ósmosis inversa que nos entregara un permeado de 20 metros cúbicos por hora. El caudal de rechazo, para este caso, es de 7,8 metros cúbicos por hora. Ahora vamos a ver. El rechazo, en este caso, era de un 39%. ¿Sí? Está dentro de los parámetros. Acá no había dos etapas, sino que simplemente había una sola etapa. Bien, el caudal inyectado, entonces, el caudal crudo inyectado va a ser igual al caudal crudo total, es decir, estos 50 metros cúbicos hora, menos el permeado, menos el rechazo. ¿Sí? Menos el permeado, que son estos 20 metros cúbicos por hora, menos el rechazo, me da el caudal inyectado crudo. El caudal entregado a la red va a ser igual a ver si lo tenemos por acá, entregado a la red, va a ser igual al caudal crudo menos el rechazo. El caudal total crudo menos el rechazo. Esto es lo que yo voy a inyectar a la red. El pozo me produce 50 metros cúbicos por hora, pero yo voy a entregar a la red 42,2 metros cúbicos por hora. ¿Por qué? Porque voy a tener un caudal de rechazo que va a ir directamente al desagüe. La concentración del permeado van a ser 10 miligramos por litro, es decir, la planta de ósmosis inversa no me va a llegar a 0 la sal, sino que va a llegar a 10. Sí, a ver si acá tenemos algún dato más. La reducción de las sales, el concentrado de nitrato del permeado, la concentración del permeado va a ser de 10 miligramos por litro. Esto quiere decir que vamos a tener una reducción de sales del 84,6%. ¿Sí? Entonces, la concentración de nitrato resultante va a ser igual a la concentración del líquido crudo, donde está estos 62, por el caudal inyectado a la red, más el caudal de permeado por la concentración del caudal de permeado dividido el caudal entregado a la red. Haciendo ese balance de concentraciones, me da que la concentración va a ser de 37 miligramos por litro, que está por debajo de los 50 requeridos por la normativa, entonces esto cumple. Y así lo voy a hacer con cada uno de los pozos. Son pozos diferentes, con diferentes potencias, diferentes caudales y diferentes concentraciones de nitrato del líquido crudo. Voy a utilizar dos plantas de 20 metros cúbicos por hora y dos plantas de 25 metros cúbicos por hora para poder mantenerme dentro de la normativa, ¿sí? Y en diferentes proporciones voy a inyectar caudal a la red, caudal crudo, que lo voy a mezclar con caudal de permeado para mantenerme siempre por debajo de los 50 miligramos por litro. Bueno, y ahora veamos los precios. Me habían cotizado en julio del 2010
una planta de 20 metros cúbicos por hora, otra de 30 metros cúbicos por hora y otra de 40 metros cúbicos por hora. Y en el 2013, una de 5, una de 10 y una de 20. Lo que hice fue, saqué un costo promedio parcial, es decir, en dólares por metro cúbico por hora, y luego saqué un promedio. Entonces, para tener una idea, por cada metro cúbico por hora que voy a tener que tratar, voy a tener que invertir en una planta $4.140. ¿Sí? Por cada metro cúbico, si necesito una planta de 20 metros cúbicos por hora, haré 20 metros cúbicos por hora por $4.140,53 por metro cúbico por hora. Y así tengo una idea de cuánto me sale una planta de tratamiento de ósmosis inversa. Vamos a ver los materiales. Bueno, por cada metro cúbico yo voy a utilizar una membrana. ¿Sí? Si necesito tratar un metro cúbico, utilizo una membrana. Si necesito tratar 5 metros cúbicos, utilizaré 5 membranas. Bien. Esas membranas las tendré que cambiar mínimo cada 4 años. ¿Sí? Y esa membrana, cada una de esas membranas sale $1.200. Es decir, mi costo por año va a ser $300. Esas membranas tendré que lavarlas por lo menos una vez por año. El costo de lavado va a ser de $220 por cada membrana. ¿Sí? Entonces el costo anual va a ser $220. También voy a tener que utilizar la energía eléctrica, y acá es un tema importante que no lo tengo escrito ahí, pero se los comento. Cada uno de esos pozos, vimos que había pozos de 15 HP, de 30 HP, de 25 HP. Bueno, lo que me dijeron la gente que me vendía la ósmosis inversa, que la potencia que yo tengo en el pozo va a ser igual o similar a la potencia que me va a requerir la planta de ósmosis inversa. Entonces, en donde yo tenía 30 HP, si pongo una planta de ósmosis inversa, para tratar ese caudal, voy a necesitar otros 30 HP más, es decir, 60 HP. Voy a duplicar el consumo energético. Ese creo que es un dato importante. Y bueno, la energía eléctrica, más o menos en kilogramos por metro cúbico por hora. Sí, tengo este valor. Sí, en kilogramos por cada metro cúbico por hora. Tendré 7.300 horas al año. Sí, esto sale a ser 20 horas por día por los 365. ¿Por qué 20 horas por día y no 24? Porque yo voy a tener que lavar. Está bien que, bueno, lavando también tengo un consumo de energía. ¿Sí? El costo del kilowatt hora es de $0,076. ¿Sí? Entonces, por año gastaré $467,14 y en total estaré cerca de los $1.000 en cuanto a los insumos. Estos son los insumos principales. Acá me estoy olvidando los cartuchos de microfiltración, el antiincrustante, la operación, el mantenimiento. Me estoy olvidando algo también muy importante, el rebombeo, porque como ustedes vieron en uno de los gráficos, yo tengo una cisterna, pozos que bombean a una cisterna, y luego de pasar por ósmosis inversa tengo otra cisterna donde se va a mezclar ambos líquidos, van a estar a presión atmosférica y voy a tener que rebombear a la red, así que voy a gastar más energía eléctrica todavía. Así que bueno, hay que replantearse los patrones de consumo de agua, porque realmente estos procesos de ósmosis inversa, nanofiltración,
no solamente en cuanto a los insumos, a las membranas, a la reposición de las membranas, a los lavados, sino a la parte energética y al desperdicio de agua, es realmente muy importante. Bueno, muchísimas gracias. No dejen de comentar si ustedes creen que este tipo de información les puede servir a algún allegado suyo. Compártanlo. Si quieren recibir semanalmente este tipo de material, tanto en hidrología como en ingeniería sanitaria o instalaciones sanitarias y de gas, pueden suscribirse y apretar el botón de la campanita para recibir toda la información.